empiece esta conversación sobre el libro del profesor Fabio Durão, porque tiene que ver también con un diálogo que durante bastante tiempo han venido realizando con el profesor William Díaz en torno a las humanidades, en una época neoliberal, en una época donde se pone en duda, digamos, lo que de alguna forma de verdad significan las humanidades, que creo que ellos han trabajado desde muchas aristas. Entonces creo que va a ser una conversación muy interesante, y en nombre del decano Carlos Páramo y del equipo directivo de la facultad, y en nombre mío, pues les doy la bienvenida a todos y todas, y a ustedes tres, que sea una muy buena conversación. Le doy la palabra a Ginette Ardila. Buenos días, gracias por acompañarnos acá. Qué bonito ver que hay tantos estudiantes de la universidad, del departamento y otros invitados que acogieron este lanzamiento, pues asistir a este lanzamiento. Claro, es una coedición entre el Fondo de Cultura Económica, que cumple 40 años en Colombia y 70 años en México. Una de las misiones del fondo para los lectores de teoría, para los lectores de crítica, siempre fue publicar textos importantes, textos relevantes de la teoría y de la crítica latinoamericana y traducciones internacionales. Entonces, volver a encontrarse con el fondo en eso, pues para nosotros es un motivo de alegría pensar en que tenemos un catálogo, podemos tener un catálogo común, un catálogo entre algunas publicaciones teóricas y críticas del Departamento de Literatura o de la Universidad Nacional, y ese fondo teórico y académico que tiene también el Fondo de Cultura Económica. Entonces, este es un resultado de esa alianza, de esa búsqueda estratégica entre dos instituciones oficiales, es oficial en México, aunque aquí no lo sea, ¿sí? Y de tratar de tener no solamente de libros de teoría, sino que libros de cierta teoría, ¿sí? Es que es teoría crítica, es teoría, no es cualquier teoría la que enfrentamos acá, y pues por eso también este libro, cuando lo presentamos ante el comité editorial del fondo, tuvo la acogida que tuvo, ¿no? Y pues por eso es que tenemos esta coedición acá, y por la magnífica traducción de Fernando Urrueta, porque sin eso pues no tendríamos cómo leer al magnífico profesor Fabio Durão en español. Con eso ya quedó lista, yo los iba a presentar, pero ya Fernando se presentó a sí mismo, se demostró a sí mismo, ya saben ustedes quién es. Nada, entonces Fabio Durão es un profesor de teoría crítica brasileño, trabaja en la Universidad de Campinas, fue alumno de Frederick Jameson, tiene varios libros de teoría y de crítica publicados. El profe ha hecho de la escritura de fragmentos un medio para concentrar en pequeñas piezas imágenes instantáneas y críticas de la vida académica de hoy, desde la tiranía de los papers y otras fórmulas de la escritura académica hasta temas más amplios como la endogenia. Bueno, no voy a entrar yo a contar ese contenido del libro, pero pues esa es como esa es una parte neurálgica del asunto. El profesor William Díaz, ustedes lo conocen muy bien, sin embargo les recuerdo que es profesor del Departamento de Literatura de la Universidad, que es autor de la imagen crítica, y que como Fabio trabaja también alrededor de la teoría y la crítica, y uno de sus temas ha sido pensar sobre la vida académica hoy. Ustedes lo saben bien, de allí proviene su trabajo alrededor de un semillero que además también trabaja en el lenguaje, ¿sí? En pequeñas fórmulas, o sea, en tratar de sacar textos breves, que tengan concentrados, ¿no? Y eso es pues, el pequeño glosario de intelectualismo que se publicaba en El Espectador y que el profesor ha seguido trabajando. El pequeño glosario de intelectualismo académico por un lado y el que se abre a la vida política del país en general. Ambos profesores entonces comparten no solamente sus perspectivas críticas sobre la universidad, sino el aprecio por las formas breves. Entonces tenerlos ahí, que William Díaz presente el libro del profesor Fabio Durão, no es una casualidad, ¿no? Sino es una afinidad, son afinidades selectivas entre ellos lo que hay acá. Fernando participa de esas afinidades selectivas, fue alumno del profesor William Díaz, no fue su discípulo porque Fernando no se deja llevar, no se deja conducir, es muy fea. No se dejó traer acá. Fue alumno en Campinas del profesor, él hizo su doctorado en la Universidad de Campinas. Entonces fue alumno de Fabio Durão. Fabio contará si quiere cómo le fue. ¿Cómo está yendo? No te has graduado. No, entonces estudia el doctorado, no es egresado del doctorado, sino que estudia el doctorado.
y pues ha trabajado en proyectos de los dos. Hemos proyectado, trabajó, hizo parte del proyecto del pequeño glosario intelectualismo académico, perdón, y de los proyectos de imagino en el doctorado de teoría crítica del profesor Fabio. Traduce, como ya bien lo hemos dicho, el libro, hace una bella traducción, una clara traducción que mejora mucho el libro original. De eso va a hablar Fernando seguramente un poco en lo que lo dejen hablar ellos dos hoy. Nada, bienvenidos, y pues ya como ven, el tono del libro es el mismo tono de esta mesa, ¿no? Es un tono muy divertido, es un tono ameno, y también es un tono, eso no se ve aquí en mis palabras, agudo, ¿no? Es un tono crítico y es bien, es muy interesante. Entonces los invitamos no solamente a participar acá, sino a comprar el libro. Está muy barato en feria, vale 36.000 pesos en feria. Entonces esa es otra gran ventaja de esta alianza que hicimos, es que tenemos un precio realmente a lo Fondo de Cultura Económica. ¿Listo? Bienvenidos. Acordamos más o menos lo siguiente. Fabio no es hispanoparlante, lusoparlante, y decidió preparar un texto que va a leer, una cosa muy breve que sirve de presentación para el texto. Después pues ya empezaremos el diálogo y finalmente, si ustedes tienen preguntas, pues podemos. Entonces les cedo la palabra a Fabio. Gracias. He preparado un texto que voy a leer en español. Buenos días a todos. Es un gran placer para mí estar hoy aquí junto a mis amigos Fernando Urueta y William Díaz para hablar un poco sobre este libro, Teoría en Fragmentos Instantáneos de la Vida Académica. Debo expresar profundamente mi gratitud a Fernando por una traducción tan cuidadosa, que como le dijo, mejora el original, y a William por una introducción tan generosa. William ha escrito la introducción al prefacio al libro, así como por su apoyo durante todo el proceso de la publicación. Eu agradeço também a Ginete, outra, que eu escrevi aqui, pero não quero dizer. Como não quero tomar-me muito tempo, escrevi um texto curto para apresentar algumas ideias que creio que vale a pena para introduzir o livro. Por mais que o autor tenha uma ideia clara de lo que ele hacer, por mais que tenha um plano compositivo, uma visão prévia do que será o livro, este sempre sorprende quando se convierte em lo que é. Pensando no processo como um todo, escrever um livro significa acompanhar a construção de um auto-objeto. Certamente começa com uma extensão do sujeito, banhado em intencionalidade, pero a pouco se vai convertindo em ele mesmo à medida que avança na escritura. E finalmente passa a levar sua própria vida, depois de publicado, uma vida que pode ser triste ou feliz, muitas vezes amenazante para o autor. Teoria de Fragmentos representou 3 surpresas para mim. São 3 coisas que não tinha em mente quando escrevi, mas que se sucederam com a escrita. 3 surpresas. Em primeiro lugar, o livro não me deixa, se niega a abandonar-me. Comecei a escrever fragmentos entre 2001 e 2003, durante um intercâmbio de um ano entre a Universidade Duke, onde fazia o doutorado, e a Universidade Libre de Berlim, ao que imediatamente seguiria outro intercâmbio entre a instituição estadunidense e a Universidade de Potsdam. O doutorado era em inglês e toda a vida em alemão. Os fragmentos foram, portanto, uma forma de manter o contato com o português. Eles me permitiram a muito rica experiência de enfrentar-me à minha língua materna com distância. Isso é uma experiência muito rica. Em 2009, o setor de publicações do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, na UNICAMP, lançou um livro decadito, Rio, Durham, Berlim, um diário de ideias em uma edição de 200 exemplares, 80 páginas, como assim.
Este manuscrito, sin mayores pretensiones, fue bien recibido por críticos y colegas, y entonces seguía siendo fragmentos después de ser contratado en la Unicamp en 2006. Pasaron entonces a tratar, los fragmentos pasaron entonces a tratar de manera más directa la vida universitaria, desde la perspectiva de un profesor más o menos joven a la época. En 2015, Fragmentos Reunidos fue publicado por la editorial Nanquim, ya con más del doble de textos, los 200 fragmentos. Finalmente, esta versión en español contiene más de 100 fragmentos nuevos, es mejor que la edición brasileña, más completa. Espero sinceramente que... mejor español. Espero sinceramente que com essa bonita edição da Universidade Nacional e do Fundo de Cultura Econômica, os fragmentos me deixem em paz, aunque em este último tempo hayan chegado alguns novos. Pero é interessante, o livro que não se acaba, o livro que não deixa uno em paz. No tanto para el traductor, casi no acaba el libro, entonces yo no terminaba nunca de traducir el libro. Talvez seja tão difícil abandoná-los, e essa é a segunda surpresa, porque o que vi que estava sucedendo com a escritura de fragmentos era a conversão de experiências cotidianas em conceptos. Não tinha claro isso em 2001, quando comecei. Abria muitas coisas interessantes que se señalar aqui sobre este processo de traduzir experiências cotidianas em conceptos, pero só quero dizer que essa prática de transformar a vida imediata em conceptos não obedece a exigências da intenção, a exigência de um plano. Uno não se pode proponer escrever um fragmento assim de nada. Ao contrário, depois que algo passa, uno nota que o fragmento está aí. Os fragmentos existem, têm uma vida própria, por assim dizer. E no livro há fragmento sobre isso. Também há fragmentos sobre fragmentos. Existe, por outro lado, uma postura em jogo ante o mundo, ante as ideias, as teorias, etc., que tampouco era visível para mim quando comecei a escrever. Na postura em relação a saber, que essa é outra coisa que podemos falar talvez depois. A terceira surpresa é a mais assombrosa e a que mais me gusta. Em total oposição àquela imagem do autor como alguém aislado, que habla só com os livros e com sua própria alma, os fragmentos han sido uma forma de vínculo, um meio de interactuar com as pessoas e de criar pequenas coletividades, pequenas comunidades. Isto se expressou nas maneiras mais estranhas. Muitas das experiências já involucram a outras pessoas. Muitos dos fragmentos envolvem outras pessoas, experiências com outras pessoas. Em conversações, atividades acadêmicas ou na vida em geral. Muitos dos fragmentos, número 2, muitos dos fragmentos generam conversações, se prestam muito bem aos chismes, que em eles são muito bem vistos no livro, muitos chismes no livro. E 3, alguns fragmentos são ideias roubadas de amigos, a lo que nos les importava o roubo. E há também um fragmento que sobre o hecho que as ideias não têm dono, que são a prova de dueño. Incluso uma vez que também uma amiga me mandou um texto e quando lhe contei que me lo iba a roubar para o livro, me dijo, lo escrevi para que lo roubaras. E 4, a hora que os fragmentos estão publicados, oferecem material para muitas histórias com amigos, como um que hizo uma dedicatória para mim em seu livro, usando na tarjeta, a causa de um fragmento sobre um caso similar. Fernando, depois poderá falar um pouco sobre isso. E 5,
A tradução de Fernando e a apresentação de William também foram práticas coletivizadoras. Em sexto, por último, estamos todos acá. Graças. Fabio se refería ya al final del texto a un fragmento del libro que generó como una experiencia pues, muy simpática con un colega de él. Un colega de él le escribió un libro y se lo dedicó, pero no escribió la dedicatoria en las páginas del libro, sino en un cartoncito aparte. Y lo hizo así por este fragmento que les voy a leer. Entonces, como para que tengan una idea más o menos del tono de algunos fragmentos, de lo rico que es como el estilo de Fabio, ¿no? Pues dice así, es el fragmento 11 de la segunda parte. Dice: recibí de un colega simpático un libro pésimo, con dedicatoria y todo. Pensando en qué hacer con él, me di cuenta de que se trataba de un no objeto, con todos los dilemas que eso conlleva. Dejarlo en casa sería condenarlo al polvo, a ocupar un lugar innecesario en el espacio cada vez más exiguo de mi estudio. Vale la pena pensar en la transformación que eso supone para la idea de la biblioteca. Lejos de ser algo dotado de una obra que inspira respeto, ella se metamorfosea en un monstruo que engulle las habitaciones de la casa, con una voracidad sin sentido. Por eso no es correcto donar el libro a la biblioteca de la universidad. Hacerlo implicaría considerarla un basurero y posiblemente incluso disfrutar del acto de la donación de manera narcisista. Además, lo que el mal libro podría suscitar en los estudiantes ingenuos sobrepasaría con mucho el probable bien, o sea, el momento en que alguna mente ingeniosa consiguiera encontrar la determinación última que explica la necesidad y el rigor de la mala calidad del juego, aquello que la haría representativa y así cognitivamente interesante. Venderlo a una librería de viejos sería tan costoso, el gasto de gasolina equivaldría posiblemente al dinero recibido, como poco elegante, no solo por causa de la dedicatoria. Y si alguien se diera cuenta, desecharlo finalmente sería un gesto de irrespeto tanto con los árboles cortados como con el trabajo invertido en su producción. Más que eso, sin embargo, la resistencia a simplemente desecharlo da testimonio del valor que insistimos en asociar a la idea del libro como vehículo de saber y repositorio de conocimiento. En suma, como algo más que papel y tinta. Por eso dudaría también de usarlo para nivelar una mesa, y ni pensar en quemarlo. Hay algo formalmente intrigante en ese volumen que me regalaron. Una conjunción entre sinsentido y objetualidad, contenido y materialidad del soporte. Aquí, el sinsentido de las palabras y frases se extiende hasta el absurdo del propio Dasein de la cosa. Una nada que no es nada, y que tal vez manifieste de manera oblicua una sobrevivencia espectral de la idea de cultura. Pues claro, el colega de Fabio, que es exalumno creo también, le regaló la dedicatoria, el libro con la dedicatoria en un cartoncito, diciéndole pues, que por si acaso quería venderla, se lo dedicaba así, era simplemente sacar la dedicatoria para que no tuviera estos conflictos. Hay una firma de libros. ¿Trajeron el cartoncito? Pero viene aquí incluido. Muy rápidamente, porque este fragmento es un buen ejemplo, porque yo he recibido un libro que es horrible, pero he repetido sobre la experiencia de lidar con este proyecto que no es un proyecto, y la conclusión es que hay un contenido utópico en el fato de que el libro no es un objeto cualquiera. Por peor que sea el libro, es algo especial. Pensé que es un fragmento bueno para la feria de libros. Que está lleno de libros. Hay que preservar esta idea. La idea del libro como algo especial, una idea positiva, de cultura, a pesar de todo.
Ven, que iba a leer otro fragmento, pero ya que la conversación quedó por ahí, decidí cambiar. Vamos a leer los fragmentos que escogiste, Fabio, pero decidí cambiar simplemente para seguir reflexionando sobre el libro y sobre la relación particular que tenemos los intelectuales con los libros, ¿no? Yo creo que esto puede complementar un poco el asunto. Dice Fabio en un fragmento que los intelectuales son fetichistas con los libros, no es una novedad. El formato íntimo de las ediciones de bolsillo, como las de Surca o Sony, la forma de las letras, que muchas veces son crocantes, el tipo de papel, bueno para tocar, principalmente el papel de Biblia, de las ediciones caras, como las de la Pleiad o la Library of America, las fotos de las tapas, el ruido leve al pasar las páginas, los lomos, la respetabilidad de la pasta dura, el olor del libro, que tantas veces hace la lectura más agradable, sin que nos demos cuenta. Todo eso acerca el libro a un juguete. Su contrario es la fotocopia, que no tiene nada de eso. Las letras son difusas y con el tiempo se borran. El papel es pésimo, no hay tapa, fuera de aquellas terribles encuadernaciones de plástico. El olor es a alcohol o a tinta. Hace ya mucho tiempo que me di cuenta de que tengo una relación sádica con las fotocopias. La falta de plural en portugués es reveladora. Aceros, aceros. Las fotocopias, sí. Escribo en ellas sin piedad, las doblo, las subrayo, las comento, las tacho. Tal vez lo que no les perdono es su resistencia a la biblioteca, que no se dejen guardar, que no tengan lomo. Las fotocopias exigen el uso, demandan la circulación, le recuerdan al intelectual su mala conciencia, que aquello que ama es ignorado u odiado por muchos. En cuanto es algo privado, necesita de la protección de la biblioteca. Así son los fragmentos de Fabio, como ustedes pueden verlo, ¿no? Son indicios, como todo fragmento, ¿no? Indicios de algo que se quiere completar. Y hay, por supuesto, muchos fragmentos sobre los libros, sobre ese fetichismo de los libros, que resulta tan interesante. Hay uno que quería leer, pero no voy a leer, para que ustedes compren el libro y lo lean, sobre la inevitable pregunta de alguien que llega, ve la biblioteca del profesor y dice: ¿usted ya leyó todo eso? Sí. Y reflexiona. No, es un poco largo, y quiero más bien, primero abrir la conversación y segundo llegar, o llego de una vez a este fragmento sobre esta persona que te contactó por Facebook. Pero puedo decir una cosa. Que hay algo que también fue una sorpresa para mí, fue la forma del pensamiento, que hace algo de dialéctico. En ese fragmento comienzo con la idea del libro, que el libro es tan bueno, y después hablo cosas malas de la xerox, la fotocopia, pero hay por otro lado, la fotocopia es la circulación. Hay algo muy positivo en la fotocopia. La relación con fotocopia. Entonces, el juego está en una posición entre, de nuevo, un objeto bueno, libro que se llena, que se toca. Y que se deja guardar en la biblioteca. Ese es el otro lado. De un lado, un objeto que da muy placer, pero de otro lado, que precisa ser preservado, porque la sociedad es hostil a los libros. Y la fotocopia lembra, nos va a lembrar eso. Recuerda eso. Recuerda esa hostilidad, pero al mismo tiempo es una hostilidad que implica la otra dimensión que está implícita en el libro, que es la circulación. O sea, un libro está hecho para circular y ser leído, ¿no? Y la fotocopia es pura función en ese sentido. Eso es muy interesante de los fragmentos, efectivamente, ¿no? Son imágenes de pensamiento, pero son imágenes de pensamiento que tienen siempre un punto de arranque dialéctico, ¿no es cierto? Leemos este y hablamos de la traducción, ¿vale? ¿Sí? Bueno, voy a leerlo, ¿no? Porque además Fabio lo señaló, Fernando dijo: ese es maravilloso, y yo dije: sí, también, este hay que leerlo. Fabio fue quien escogió este fragmento. Este fragmento dice lo siguiente: una chica me contactó en Facebook
y después de algunas palabras le propone intercambiar sexo por un proyecto de maestría. Rápidamente vi que el perfil era falso, pero quedé intrigado de que alguien pudiera valorar tanto un proyecto de maestría. No deja de ser un avance, le dije a AC. Bueno, hay otra cosa maravillosa, ¿no? Estas iniciales, para quienes conocemos a Fabio y sus amigos, pues sabemos quién es AC, ¿no? No deja de ser un avance, le dije a AC. Un indicio positivo de la profesionalización del métier, que ese tipo de arreglo pueda pasar por la cabeza de alguien, que un proyecto pueda ser objeto de deseo semejante. Eso dice Fabio a AC. Vea pues la proyección. Eso es lo que contesta C, ¿no? Vea pues la proyección. Tal vez no sea el trabajo académico el que se haya valorizado, sino que el sexo está barato. Vale. Quisiera preguntarle a Fernando acerca de la traducción. Efectivamente, la publicación del libro tuvo varios azares, entre otras cosas porque esto es una work in progress, ¿no? Es una obra que está siempre haciéndose. Y durante el proceso de traducción recuerdo que Fabio nos escribía, ¿no? Salió otro fragmento, pongámoslo ahí, entonces había que agregar en traducción. Además que él escribía más rápido de lo que yo traducía. Yo traducía 30 fragmentos y él ya había sacado 10 más. Y entonces yo cuando iba a traducir los siguientes 30 ya tenía 40. Y así iba como subiendo hasta que ya le no, ya no más, para. ¿Cómo fue el asunto de la traducción? ¿Cómo ha sido la experiencia? Pues yo había pensado hace un par de días, les contaba ayer a ellos, que había pensado como pues, hacer un elogio del libro y decir que, bueno, sí, no, o sea, fue muy placentero, es cierto, no es mentira, solo por echarle flores a Pablo. Fue muy placentero porque traducir es placentero, es como que uno se quita un montón de ansiedades que genera escribir algo propio y uno como que va a influir, como que las ideas, la forma de las ideas que ya están ahí con forma, se lo llevan a uno, como que uno se libera de las trabas que ya superó por uno el autor. ¿Sí? Entonces, pues yo quería como hablar de eso y que había sido muy placentero por eso, y también porque el estilo de Fabio es muy fluido, entonces logra como desfamiliarizar cosas con las que uno se ha familiarizado en la universidad de una manera que lo pone a uno en problemas, que lo hace a uno ver como con menos complacencia el propio trabajo. Entonces es como una paradoja de los fragmentos que son muy fáciles, parecen una escritura muy fácil, parece un pensamiento que fluye pues, tranquilamente, pero todo el tiempo está uno, enfrentándose a cosas que uno no ha pensado o que ha pensado de otra manera. Pero ayer que me puse a leer el libro, ahorita les quería leer un fragmento, pero bueno, puede ser mucho, había pensado hablar de eso, pero ayer que estuve leyendo los fragmentos me di cuenta de que los estaba leyendo por primera vez, de que los estaba leyendo con ojos ya no de traductor, sino de lector, y estaba disfrutando más el libro que estaba leyendo que el que tradujo. Entonces me di cuenta que ese cuento de que la traducción es más placentera, pues también era un cuento chino. Como que era un cuento pues, pues, que sonaba bonito, pero en realidad leer el libro me hizo darme cuenta pues, de la ansiedad del traductor, y es que al final sí es muy placentero escribir de esa manera muy fluida, sin esas trabas que uno tiene cuando uno quiere escribir algo y no puede, pero al mismo tiempo pierde uno como la dificultad del gozo del lector y del escritor. Entonces es como la traducción es como una astucia, ¿sí? Es como que uno gana un placer fácil o más fácil a costa de escribir lo que escribe Pablo, de leerlo y darse cuenta del placer difícil que es. No eso, entonces el fragmento que quería leer lo escogí al azar y es un poco, habla de eso o no habla de eso, le permite a uno pensar en eso. Es bonito, es un fragmento muy sencillo, no es de los más, ¿cómo decirlo?
sí, no es complejo, le para bolas a una cosita que uno ve mucho en la universidad en la que nunca piensa, ¿no? Entonces es el fragmento 47 de la primera parte. Y dice así, es un fragmento cortico, dice: existe un tipo de estructura de exposición que es tan indispensable como deplorable, comillas, sobre el concepto de en. ¿Sí? Entonces uno todo el tiempo se está encontrando tesis o artículos así, sobre el concepto de tiempo en Rancière, sobre el concepto de necropolítica en Bembes. ¿Sí? Entonces dice Fabio: su utilidad radica en el trabajo de orfebre que implica el aislamiento de un concepto con respecto a una estructura de pensamiento, la verificación de todas sus apariciones, el contraste con conceptos similares o contradictorios, su despliegue en la obra del autor. Todo eso produce un conocimiento que podemos aprender, una idea de claridad, una invitación a la comunicación. De ahí el potencial de circulación de esa forma retórica y su utilidad en el aula de clase y para la publicación en revistas científicas. Pero lo que tiene de positivo es al mismo tiempo lo que tiene de desventajoso. En cierto sentido, su opuesto estaría más cerca de la utopía del saber, o sea, ¿cómo sería lo opuesto? Como Foucault en el concepto del poder. En primer lugar, un buen concepto solo se deja aislar a regañadientes, so pena de ser sacrificado como una víctima. Aquello que pretende tener de único, de singular, resulta de la sedimentación de sus contextos de aparición, que necesariamente dejan restos que forman parte de su sentido, una parte frente a la cual la mayoría de las veces permanecemos ciegos. Eso explica por qué es tan nociva la preposición en. Ella establece una sinécdoque del pensamiento con respecto al pensador. Sugiere que este último, el pensador, contiene al primero, el pensamiento, cuando muchas veces lo que ocurre es lo contrario. Además, permite que el lector se proteja del contenido a través del nombre del autor. Cuán fácil es hablar de todos aquellos temas cruciales y que nos afligen cuando nos volvemos ventrílocos de personas muertas, individuos convertidos en monumentos, baluartes del patrimonio cultural. Me pareció muy chévere el fragmento porque un poco lo que me hizo sentir el libro, ahora que lo estaba leyendo, es que un poco el trabajo del traductor es como el libro del filo. Y es un placer fácil que se pierde pues, de esto, de leer un libro que ahora digo, pues pucha, está chévere lo que traduje, no me había dado cuenta. Sí, era bueno el libro. Está bueno. Sí. El libro consta de básicamente 3 partes y un apéndice, ¿no es cierto? La primera parte la escribió Fabio cuando era estudiante de intercambio, estaba en Duke y estuvo de intercambio 2 veces, primero en Berlín y luego en Potsdam. Dos semestres. 2 semestres, un año, ¿no? Estuve en el Instituto Peterson, ¿cierto? Sí, pues, después nos enteramos de que éramos estudiados en el mismo sitio. La segunda parte se llama Flashes de la vida académica, son pequeñas escenas de la vida académica divididas por él, muchas de ellas en Brasil. Lo siguiente es Teoría en pedazos, una reflexión sobre la teoría literaria que ha sido un tema permanente de reflexión en Fabio, y yo creo que sí desde la perspectiva que estaba analizando Junet, no tanto la teoría entendida como una especie de ¿cómo se dice? Balde lleno de conceptos que uno va sacando y va utilizando, sino más bien como objeto crítico y objeto de reflexión, ¿no? Parte de los textos reflexionan mucho sobre ese endurecimiento de la teoría como un objeto independiente incluso de las obras literarias. Y los apéndices son supremamente divertidos. El primero se llama Impresiones de un brasileño en Nueva Delhi, una invitación que recibió Fabio para hacer una visita en Nueva Delhi y cuenta una serie de impresiones. Y otro que se llama Apuntes de un concurso de literatura comparada, en donde Fabio fue jurado, ¿no es cierto? Ese es más o menos ese es el contenido del libro. En portugués, la última edición tiene los apéndices incompletos, ¿no es cierto? No están El de el de concurso.
Exacto, está solo los fragmentos sobre Noah Deli, pero no los fragmentos sobre concurso de literatura comparada. Todos estos pues, fragmentos que le dan a Fabio oportunidad para reflexionar. Voy a leer otro fragmento que Fabio escogió para que leyéramos ahora mismo. Dice lo siguiente: la vida de las obras no está disociada de la de sus autores. Para que puedan prosperar es necesario que estos mueran en el momento justo. El trabajo del pensador fuerte que muere demasiado pronto sobrevive apenas como una promesa, la de lo que habría sido en caso de que el tiempo lo hubiera permitido. En cuanto al viejo, estropea con facilidad lo que hizo si continúa hablando. Con el declive natural de la energía, el pasado se vuelve su enemigo. Lucha contra él de forma patética en un combate que inexorablemente deja como perdedor a una versión de sí mismo. Sin embargo, hasta cuando calla, el gran intelectual puede flotar todavía fantasmagóricamente sobre su obra, regulando a la distancia sus desdoblamientos. De este modo evita que su trabajo siga el rumbo de sus potencialidades inmanentes, que solo surgen por medio de la crítica sin padre. Para que el pensamiento sea capaz de vivir, es necesario que su autor muera de manera inteligente. Comentario de L.P. abre comillas. En ese sentido, saber morir, aunque sea simbólicamente, es un elemento fuerte en la comprensión del artefacto. Disponer de la muerte como una fuerza compositiva de la propia obra puede ser el experimento estético teórico más arriesgado que existe. ¿Comentarios? Bueno, este es el espíritu del libro de fragmentos, ¿no? ¿Quieren comentar alguna cosa? ¿Seguimos leyendo? No sé. Bueno, seguimos leyendo. Yo quiero... Ese apéndice del concurso que fue jurado no está disponible en portugués. Y yo no sé si una nueva versión en portugués se lo publicaría, porque es tan destrutivo. De fato ha acontecido. Las personas que estuvieron lá podem levar-se. Amigos, esta parte más ácida. Sí, es una serie de fragmentos que Fabio hizo allá en Brasil. Los concursos para profesores son públicos y hay como un jurado. Los que se presentan al concurso pues presentan una prueba escrita y además tienen que dar una clase. Y entonces parte de los fragmentos son pues, observaciones sobre el aburrimiento que generaba estar en un concurso, sobre lo malos que eran los candidatos, sobre lo malo que es el sistema de selección, etcétera, etcétera. Entonces, sí, pues, esa parte no está en portugués, pues, por eso dije que entonces sería buena idea publicarlo en portugués. Justamente dice que en esta colección dice que la calidad de una clase es inversamente proporcional a la calidad de la presentación en PowerPoint. No, Cuanto mejor el PowerPoint, peor la clase. Bueno, ustedes van a ver aquí también las influencias de Fabio, ¿no? Por qué lado se dirige su pensamiento. Adorno escribe en algún lugar que el arte nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos. Facebook y Google dicen lo mismo. Por supuesto, este es un libro que hereda mucho de Mínima Moralia, de Adorno, de los fragmentos de Benjamin. ¿Alguna otra influencia que ellos reconocen? Por supuesto, de la escritura fragmentaria francesa del siglo XVIII, de la Rochefoucauld, ¿cierto? Por supuesto, de Lichtenberg, ¿no? ¿Hay alguien que se me pasa? Y bueno, es cierto pues, que el pensamiento adorniano ha moldeado también el pensamiento de Fabio, lo cual es muy notorio, ¿no? Es interesante, se me iba a decir esto sobre el libro, es interesante también notar que si bien el libro habla de experiencias académicas globales, hay algo que a mí me fascina del libro y lo descubrí escribiendo la presentación, y es que en todo caso Fabio está fijo más que en Brasil en Río de Janeiro, ¿no? O sea, aparece como el centro desde el cual el mundo se está viendo. Y Río de Janeiro se convierte para todos nosotros, lectores, no solo colombianos, sino hispanohablantes,
en una especie de cimiento que de lo que somos nosotros. Hay muchas experiencias que son experiencias que siente un latinoamericano cuando está en el extranjero, que un latinoamericano percibe sobre la academia y que ni un alemán, ni un norteamericano, ni un indio va a captar de la misma manera, ¿no? La condición del latinoamericano, simplemente por estar afuera y por estar, ¿no? Por provenir de un lugar, digamos, en términos académicos periférico, permite ver cosas que allá mismo no se ven, ¿no? ¿Me iba a decir algo? No, que es parte de lo chévere del libro, ¿no? Que es como un latinoamericano leyendo a estos gringos y mostrando un montón de cosas absurdas de la cultura estadounidense, sobre todo estadounidense, no tanto alemana, pero es como un ejercicio, sin decirlo, de verdad decolonial. O sea, no es el decolonialismo, digamos, que viene de allá para acá, que nos dice cómo tenemos que hablar de nuestros problemas, con qué conceptos tenemos que ver la realidad, sino es más bien es como los vemos nosotros a ellos, como ejercicio de independencia intelectual, ¿no? Entonces eso es chévere en el libro, y eso no aparece en el libro, Fabio. De hecho creo que es completamente reacio a la idea de colonialidad, pero en realidad es como al concepto, pues, y a la escuela gringa, estudio colonial. Y sin chauvinismo, ¿no? Sin la idea de que en Brasil las cosas son mejores. Al contrario. Sí, no, al contrario, sí. Es como una de las Esa es una de las grandes virtudes del libro. De hecho, hay un fragmento que, bueno, no lo leo porque además es como aburrido, ese fragmento sí es como aburrido. Es largo, pero hay un fragmento donde Fabio habla de una discusión que tuvo con un alemán emputado porque como así que un brasileño está leyendo a Joyce y Adorno en el original, y no es posible, pero un brasileño tendría que estar estudiando a Machado de Asís y el Carnaval del Río y en los términos en que nosotros, es como eso, el libro tiene ese gesto de... Bueno, como estamos de tiempo. Si van a abrir preguntas, yo creo que ya. Faltan 10 minutos. Sí, vale, yo quisiera que entonces hagamos preguntas, porque yo quiero cerrar con un fragmento. Incluso no todo el fragmento, pero quisiera hacerlo después de las preguntas, ¿no? Me parece que también es algo que anima el libro, que a mí me parece absolutamente maravilloso. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Reclamos a la salida, pero... Yo sí tengo una pregunta. ¿Por qué escogió el fragmento como un género? ¿De dónde salió eso? No escolhido. Simplemente empezando a escribir. Entonces no fue una decisión. Simplemente me ocurrió cosas, yo tenía las ideas y tuve la necesidad de escribir las ideas. De esa manera, pero de repente ya se convirtió en la manera en que iba a ser el libro. Sí, sí. Y ahora lo que pienso hacer es utilizar un poco de la técnica de escribir fragmentos para mi escrita crítica. Estoy escribiendo un libro sobre Philip Zweig y percibí que estoy haciendo el libro en fragmentos. Todos sobre el Philip Zweig, ordenados, pero fragmentos numerados. Hay una pregunta un poco provocadora, que ni siquiera estoy seguro de poder sostener esto más allá del momento en el que formulé la pregunta. Pero el fragmento no responde también a una especie de forma muy contemporánea de sensibilidad que implica el no, como que cada vez se lee más corto, cada vez la lectura del texto se hace más limitada en tiempo. Yo sé que vas a desarrollar eso dialécticamente. Não, mas é exatamente isso. O fragmento corresponde a essa redução do attention span, cada vez menor. Uno pode tentar compensar por isso com um trabalho na linguagem.
Y hay también una lógica de segmentación, que hay un fragmento sobre los fragmentos y los temas se repiten. Y hay cosas, hay ligaciones, links que uno puede hacer y que son instables, que no son ciertos, que varían de una lectura para otra lectura. Las conexiones que se puede hacer entre los fragmentos. Sí, porque que lo habíamos hablado ayer también con ellos, que es como otra de las cosas chéveres del libro es que los fragmentos se dejan leer aislados y son muy buenos, pero hay una unidad o varias unidades en el libro y entonces digamos que los fragmentos se completan unos a otros y van más allá del fragmento particular. Por ejemplo, un tema que es muy importante en el libro y que solo se logra ver como al leer todo el libro es este de la teoría americana, que aquí no es tan conocido, pero es como este fenómeno de... No, que lo explique Fabio mejor. Sí, estaba pensando que una de las cosas chéveres de haber hecho la traducción es la venganza de escuchar a Fabio en español después de la de mí en portugués allá en Brasil. Pero bueno, este fenómeno de lo que en Estados Unidos se llama teoría, que es un tema muy chévere en el libro y lo que hace Fabio es una crítica de ese fenómeno que viene del postestructuralismo francés y de la textualización de todo lo que es considerado cultura, de la posibilidad de leer todo lo que se considera cultura como un texto. Es un tema difícil, no voy a decir más que eso, pero sí, por ejemplo, ese es un tema que le da unidad a todos los fragmentos, porque no es solo una cuestión teórica, no es solo que haya fragmentos sobre esta idea de textualidad o sobre la idea misma de teoría, sino que ese fenómeno estadounidense tiene que ver también con un montón de experiencias de la vida académica, de las clases, de la experiencia en el campus, que también están ahí. Entonces sí, es como, los fragmentos no están tan aislados como parecen, ¿no? O sea, sí es una escritura muy inmediata, muy del día a día, pero como que se va formando una unidad, o varios, no sé. La metáfora que a mí se me ocurrió en la presentación era la de los torsos, las manos, los fragmentos, por ejemplo, de arte griego en un museo, ¿no? Todos están puestos, organizados de tal manera que la forma de una mano, la forma de un torso, etcétera, a la larga están apuntando a una forma, ¿no? a un mundo que ya no existe, ¿cierto? Y que tenía una forma particular de presentación de la realidad, ¿no? Y tengo esa impresión, es decir, la misma organización de los fragmentos está apuntando a algo que está ahí con ganas, ¿no? Que quiere realizarse, pero no se está realizando. Eso es absolutamente maravilloso, porque además es una condición de pensamiento, ¿no? El pensamiento es siempre un movimiento que aspira a la realización de algo que a la larga no se realiza, pero siempre promete su posible realización. De hecho, Fabio tiene otro libro que se llama Teoría Literaria Americana, en donde ya es un libro mucho más... tiene la estructura de un libro, una tesis, digamos, sobre ese tema, pero creo que es más chévere, digamos, la imagen que surge de la teoría en el libro de fragmentos que la que surge en ese otro libro. Y es eso, es como la inmediatez del fragmento, la capacidad de captar esas cosas más cotidianas de la vida académica que en el otro libro no están, porque en el otro libro sí es más como el concepto de teoría, de las fuentes, de dónde provino esa idea de la teoría, sí, es como algo más. En este libro, sin proponérselo, le quedó mejor. Sí. Fernando está ya hablando de que va trabajando la traducción de ese libro. No, yo empecé traduciendo ese libro y me arrepentí. No, mentira, no me arrepentí, pero me pareció más chévere de trabajar en este. Bueno, Fabio, ¿tú tienes algo que...? ¿No? Hablamos más del libro para que tengas algo que decir. No, mentiras, quisiera cerrar con... Pero el fragmento es bastante largo, pero quiero leer solo una parte.
porque me parece que sí es algo que anima, el espíritu que anima estos ejercicios fragmentarios, ¿no? Dice lo siguiente, de acuerdo, el mesianismo es hijo del desespero, pero vaya uno y trate de reprimir todos los impulsos utópicos que permean nuestra vida, todas aquellas representaciones o flashes que nos cogen por sorpresa, las divagaciones en las filas, los sueños diurnos mientras caminamos o comemos, o incluso las pasiones dolorosas que nos devastan prometiéndonos la redención. El problema para intelectuales es qué hacer con eso, cómo enfrentarse a esa abundancia de, ¿cómo llamarlas?, pulsiones redentoras, energías positivas, utopías concretas que aparecen con insistencia en la música, en los gestos, en las ropas, en las conversaciones, más allá de cualquier intención individual o conciencia subjetiva. Ignorarlas exige mucho esfuerzo. Convertirlas en un sistema sería un proyecto de vida. Codificarlas en una antropología del utopismo brasileño traicionaría su movimiento más allá de todo límite. La salida que encontré fue simplemente entregarme a esos impulsos, manteniendo una mirada de soslayo, como quien no quiere la cosa, hacia mi ser soñador despierto. Bueno, lo voy a detener aquí porque esto se desarrolla mucho más allá. Pero es que es eso lo que anima el libro, ¿no? Es como que el surgimiento del fragmento es el momento en el que lo coge a uno el espíritu mesiánico y utópico y dice aquí hay utopía, que hay la posible realización de algo, incluso en el máximo sufrimiento, ¿no? Es decir, en la observación de lo más trivial e incluso de lo más abyecto existe la posibilidad de pensar en una utopía, y creo que eso anima el libro de Fabio. ¿Están de acuerdo? Pero también lo contrario. Pero también lo contrario. El libro está como, uno creo que ya leer el club, pues, bueno, si quieres seguimos leyendo, pero este es muy simpático. Vale. Pero es como la otra cara, bueno, no la otra, bueno, sí. A veces la realidad es más vehemente en términos teóricos que en la propia teoría. La concepción de la literatura como capital cultural, como un medio de opresión y distinción de clases, se volvió ya un lugar común. Esa noción sobreestima el poder de la cultura, que es casi nulo. En 2011, la Academia Brasileña de Letras, conmemorando los 110 años del nacimiento de José Lins Dorrego, les concedió a Ronaldinho Gaúcho y al técnico Vanderlei Luxemburgo su más alta distinción, la medalla Machado de Assis por la contribución del Flamengo a la cultura brasileña. La presidenta de la entidad, Patricia Morín, recibió una distinción inferior, la medalla Joaquín Nabuco. La institución literaria más importante del país intentaba así sacar provecho del capital cultural de un equipo, incluso corriendo el riesgo de sufrir la rabia de los otros equipos, y no al contrario. Lo más curioso es que pocos meses después, técnico y jugador recibían ya sus millonarios salarios de otros equipos. El cambio de camiseta de los agraciados, de hecho agraciantes, fue la prueba mayor de que a la hora del intercambio, capital es el sustantivo cultural, apenas el adjetivo. Claro, no, es como extraer la negatividad de lo positivo y lo positivo de lo negativo. Bueno, pero con esto ya no sé, Pablo. Después de esto. Ok, vale. No, bueno, muchas gracias por haber venido. Ya salió aquí alguien con una palmita de nuestros 5 minutos, entonces nos toca cerrar aquí, ¿no? Pues bueno, no, seguiremos contando con las traducciones de Fernando, que está trabajando en varias, no las anuncio para no hacer spoilers, pero sí. Para no poner mi trabajo. Y para no poner trabajo. No, pero sí algunas muy necesarias, ¿no? Y bueno, y con Fabio, con quien además nuestra relación surgió fue en la Universidad Nacional, ¿no? O sea, por haber venido aquí a la Universidad Nacional. ¿Puedo hacer una última pregunta? Yo no sé. Sí, dale. Pues a partir de la teoría americana, justamente esa mirada, nosotros como pueblos bananeros, las fracciones serían como los resplandores, un poco de la liberación, pregunto. La teoría americana tiene que ver no tanto con la idea
de los Estados Unidos con la supremacía, pero con un proceso de autonomización de la teoría. Es una teoría que ya no parece tener muchos objetos. Uma teoria que se teoriza a si própria e que parece necessitar das coisas solamente como desculpas, como pretextos para ser si mesma. E nesse sentido, o livro é o contrário. As coisas, a teoria ajudando a pensar as coisas, e não as coisas como uma espécie de pretexto para a teoria. Então, essa é a teoria americana produz os conceitos nós, nos países periféricos, consumimos esses conceitos e não pensamos sobre esses conceitos. O livro também é uma tentativa de pensar esse processo de absorção, de pensar os conceitos como coisas também, de práticas coletivas. Vale, ahora sí creo que nos toca cerrar. Muchísimas gracias por haber